Vale, antes de empezar, empecemos con una oración. Padre Celestial, qué bendición ser parte de este gran movimiento final. Y sé, Señor, que estás activo en todas estas cosas. Y hoy te agradezco que este lugar esté tan lleno como lo está. Y te agradezco por los acontecimientos que tendrán lugar hoy. Y pido tu bendición sobre ellos. Pido a tus ángeles que estén presentes por tu gracia y a tu Espíritu Santo que esté entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quería hablar de la purificación del templo. Jesús limpió el templo 2 veces. Ahora bien, esa historia es muy interesante, y si leen sus Biblias, verán que 3 de los evangelios, los 3 evangelios sinópticos, los que dan una sinopsis de lo que ocurrió en la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de una purificación del templo, la final, y solo el evangelio de Juan da otra purificación del templo. Ahora bien, a los altos críticos les encanta cuando hay un poco de confusión y por eso dicen que los escritores de los evangelios están confundidos. Están interpretando mal los hechos porque lo que Jesús dijo en la purificación del templo no es lo que dicen los otros evangelios que dijo. Entonces, ¿qué pasó realmente? Y la Biblia no es un documento muy fiable. Y entonces a alguien se le ocurrió una idea brillante. Sabes, quizá hubo 2 acontecimientos. Quizá no fuese solo un acontecimiento porque 3 de ellos hablan del mismo acontecimiento. El Evangelio de Juan parece hablar de un acontecimiento al principio de su ministerio y no al final. Y la redacción es diferente, ya hablaremos de eso en un momento. Y, afortunadamente, tenemos algo llamado espíritu de profecía que es tan claro como el cristal y que acaba con las tonterías que los críticos de alto rango pueden inventar cuando se trata de las escrituras. Así que tuvo que haber una purificación al principio de su ministerio y tuvo que haber una purificación al final de su ministerio. En nuestras propias vidas, tenemos que seguir un camino similar. También tenemos que tener una purificación y tenemos una justificación y luego un camino de santificación. Y al final de eso, hay un juicio. Y dependiendo de cuánto aceite tengas en tu lámpara, entras o no entras. Según la parábola, también hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. También hay 2 llamados para salir de Babilonia, uno literal y uno espiritual. Este es un patrón en la Biblia. Así que, también recibimos un reinado anterior y una lluvia tardía. Y cuando recibimos el reinado anterior, todos estamos emocionados y queremos ir a difundir el Evangelio. Y luego algunos de nosotros nos cansamos en el camino. Y entonces el Señor nos advierte, no perdamos ese celo que teníamos al principio. El Evangelio de Juan habla de estas cosas al principio. Y la Pascua de los judíos estaba cerca. Juan habla de 3 Pascuas. Y aquí se refiere a la primera Pascua. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y monedas de cambio sentados. Y después de hacer un azote de cuerdas pequeñas, ninguno de los otros evangelios registra el azote de las cuerdas, los echó a todos del templo. Y las ovejas y los bueyes derramaron las monedas, y volcaron las mesas, y dijeron a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Y entonces se acordaron, al ver esto, de lo que había dicho el salmista, porque el celo de tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que se acercan a ti han caído sobre mí. ¿Tiene Jesús más celo por la casa física que por la espiritual? ¿Murió Jesús por la casa física? No, murió por la casa espiritual, ¿no es así? Entonces, ¿crees que la casa espiritual también necesitaba una purificación? Quizás una primera purificación y una segunda purificación. Ahora, recuerdo mi primera purificación. Sentí como si alguien me hubiera agarrado con un látigo de cuerdas. Cuando me di cuenta de quién y qué era. Y me pregunto, cuando llegue ese llamado a la segunda purificación, ¿qué tendrá que expulsar? En todo caso, ¿seré terco? ¿No seré terco? Por lo tanto, los evangelios sinópticos no registran la purificación del templo mencionada en Juan. Por lo tanto, la segunda purificación del templo ocurrió justo después de su entrada triunfal. Y es muy interesante lo que ocurrió en esa entrada triunfal. En la primera purificación, los fariseos y los funcionarios se enfrentaron a él de inmediato. En la segunda, huyeron. No volvieron hasta el día siguiente. Y cuando regresaron, estaban muy enojados por lo que había sucedido. Así que leamos la segunda purificación del templo en Mateo. Y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está,
Mi casa será llamada casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es posible que en la historia del mundo, al acercarnos al final del tiempo de gracia, Dios diga, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y qué ocurrió entonces? Entonces los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Y cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las cosas maravillosas que hacía y a los niños llorando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se disgustaron mucho. Muy bien. ¿Recuerdas la historia de una invitación a una fiesta de bodas? Uno dijo, no, estoy construyendo una casa. No, me he casado. No, tengo que cuidar de esto. Tengo que hacer aquello y lo otro. Y hubo un gran disgusto por parte del que daba la fiesta. Y dijo, salid y juntad qué. Aidí a los caminos y a los senderos y juntad a los cojos, a los lisiados y a los ciegos y traedlos. Así que aquí es donde estamos. La segunda purificación del templo es en este punto donde dijo, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Aidí y juntad a los ciegos, a los lisiados, a los cojos y a los niños pequeños. Y les enseñó. Creo que estamos en ese momento, en ese punto de la historia en el que esto va a suceder. Y no quiero decir que todos ustedes sean ciegos, cojos y lisiados. Algunos de nosotros éramos más ciegos, cojos y lisiados que otros. Pero, sin duda, algunos de ustedes son niños pequeños en la fe. Y allí estaban haciendo ruido y llorando, y Jesús los estaba consolando. Y estos escribas y fariseos los miraron y estaban muy disgustados. No quiero reventarles la ilusión. Pero algunas personas estarán muy disgustadas. Encontrarán una razón para estar tan disgustadas. Y no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Pongan su rostro firme. Sigan adelante. Ahora bien, por la mañana, al regresar a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella, y no la encontró en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Punto. Y la higuera se secó. Y cuando los discípulos lo vieron, se maravillaron, ¿cuán pronto se secará la higuera? Jesús les respondió, de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto que se le ha hecho a la higuera, sino que si a este monte decís, quítate y échate en el mar, se hará. Y todo lo que pidiereis, en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto es bastante fascinante. Así que no era el momento de que las higueras dieran fruto. Todas las higueras estaban sin hojas. Y la higuera, por supuesto, da fruto antes de que le salgan las hojas. Así que primero sale el fruto y luego las hojas. Entonces, si hay hojas, ¿qué debería haber? Debería haber fruto. Y la higuera es, por supuesto, el símbolo de la nación de Israel. Todos los demás árboles no eran pretenciosos. No tenían hojas, así que no se podía esperar fruto. Pero este árbol tenía hojas. Era un árbol pretencioso. Pero no tenía fruto. Y simbolizaba a la nación de Israel. Y decía, nunca más darás fruto. Y se secó. Entonces fue cuando Jesús dijo, vuestra casa os queda desierta. Los otros árboles no eran pretenciosos. Simbolizaban a las naciones paganas que recibirían gracia y una oportunidad de seguir los pasos que deberían haber seguido. Y eso nos representa a ti, a mí y a todos los que estáis sentados aquí. Somos esas higueras que no tenían hojas. Y cuando ese período de prueba para los gentiles termine, entonces, lamentablemente, entendemos por las Escrituras que no solo habremos seguido en gran medida los pasos del antiguo Israel, sino que habremos mejorado sus fechorías. Y el Señor dirá, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Así que su casa también le quedará desierta. Mateo 9:23 de la noche dice, cuando llegó al templo, se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Solo intento prepararte para lo que te espera. Y Jesús fue muy inteligente. Les preguntó de dónde venía el bautismo de Juan. ¿Era del cielo o de los hombres? Y razonaron entre sí, diciendo, bueno, si decimos que es del cielo, dirá, ¿por qué entonces no le creéis? Porque él testificó que este era el Mesías, ¿verdad? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo nos apedreará con acento agudo, porque todos creyeron que era un profeta. Bueno, no podemos decirlo. Así que no respondieron. ¿Crees que te va a pasar a ti? Si sales ahora y te bautizas y tienes ese celo y eres parte de esos cojos,
lisiados y ciegos que el Señor llamó a su viña, mientras todos los demás no hacían más que criticar, y empiezas a llevar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. ¿Qué te dirán? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿De dónde sacaste esto? ¿Quién te crees que eres? Te prohibimos hablar. ¿Sabes qué? Hace 2 años dijimos que íbamos a empezar este lugar y el diablo dijo que no lo harías. Está aquí. Puedes caminar sobre él, puedes ir y mirar que todavía hay algunos montones de basura tirados por ahí. Está bien. Y lo mismo te pasará a ti. Pon tu rostro como pedernal y ve. No mires a la izquierda ni a la derecha. Y Dios se encargará de ello porque no es obra nuestra, es obra suya. Muy bien, profundicemos un poco más. ¿Por qué estaban tan enfadados? Bueno, el sumo sacerdote ganaba mucho dinero. Cayapas y su clan, porque controlaban la venta de las ovejas, las cabras y el ganado que se iba a sacrificar, y ganaban un dineral porque la gente no podía venir de lejos cargando una oveja o una cabra sobre sus hombros. Así que las vendían en los atrios del templo. Había muchas ovejas allí que vendían y debían de tener. Un negocio muy lucrativo. ¿Tenemos situaciones similares en el mundo hoy en día? ¿Se ha convertido la iglesia en muchos casos en un negocio muy lucrativo? ¿No te dicen que dé una semilla para que te hagas rico sin medida, y otra semilla hasta que no te quede nada? Tenemos una situación muy similar. Ahora bien, la misión de Jesús no era limpiar el templo. Era limpiar el corazón de los compradores y vendedores del mundo. Para obtener lo que habían vendido, la mercancía que el mundo te ha proporcionado. Él vino a limpiar eso del corazón. Tenemos tanta basura en nuestro interior. Hemos sido tan manipulados, tan controlados mentalmente, y tenemos que deshacernos de todas estas cosas que los mercaderes del mundo, en un sentido literal y espiritual, nos han vendido. Para que, finalmente, cuando recuperemos el sentido, citaremos las Escrituras y diremos, seguramente hemos heredado mentiras. Sin duda hemos heredado mentiras en todos los niveles. Hemos heredado mentiras. Y si no nos sometemos a esa enseñanza divina que el Señor traerá a los cojos y a los paralíticos y a los niños pequeños que lloraban, ¿acaso los detuvo para que dejaran de llorar? ¿Los detuvo? Y cuando los discípulos se asustaron porque las madres traían a los niños, ¿qué dijo? No dejéis que los niños vengan a mí. Así que vamos a demostrarlo hoy, ¿verdad? Queremos demostrarlo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Si hacemos de lo temporal nuestro reino, si queremos construir el reino en la tierra, entonces estamos en enemistad con Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, y nosotros somos el templo del Dios viviente. 1 Corintios 3:16 de la mañana, versículo 17. Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Citando a Corintios y Miqueas. ¡Qué promesa tan asombrosa! Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son dioses. Esta mañana, mientras conducíamos hacia aquí, hablábamos con François. Y él estaba reprendiendo el hecho de que algunas personas creen que Jesús solo murió la primera muerte porque resucitó de entre los muertos. Bueno, le dije que si Jesús murió la primera muerte, yo podía decirle, no te molestes, no tenías por qué molestarte porque yo soy perfectamente capaz de morir la primera muerte yo solo, no necesito tu ayuda para eso. Pero sí necesito mi ayuda para haber escapado de la segunda muerte. Entonces, algunas personas argumentan, ¿cómo podría haber escapado de la segunda muerte si resucitó? Entonces nunca murió la segunda muerte, porque resucitó. Sí, resucitó de la segunda muerte. Una muerte de completa separación de Dios y de la vida. Y la única razón por la que pudo resucitar de la segunda muerte es porque no había pecado en él. Cero pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, si no tenía pecado, entonces no había salario que pagar por él. Pero si moriste en él y él murió esa segunda muerte por ti y resucitó de esa tumba. Porque no había pecado en él, entonces tú y yo tenemos esperanza. Ahora, la cuestión es imaginar si hubiera fallado en un ápice. ¿Qué habría significado eso? Se habría ido para siempre y toda la creación habría sido destruida. Vaya oportunidad que aprovechó. Para salvarnos a ti y a mí. Increíble. Babilonia ha caído. Ha caído. El segundo ángel. Dice que Babilonia ha caído, pero el segundo ángel no dice,
salid de ella, pueblo mío. Solo dice, Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todos del vino del furor de su fornicación. Pero el fuerte pregón dice, Babilonia ha caído, ha caído. Se ha convertido en una casa de demonios, en una casa de toda ave inmunda y aborrecible, y de falso Espíritu Santo que enseña falsa doctrina. ¿Dirías que la segunda higuera, la higuera gentil, también se ha secado? Es una historia bastante triste. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No manipuléis la herencia de Dios. Él pagó un alto precio por ello. Un precio que tú y yo nunca podríamos pagar. Resucitó de una muerte eterna segura porque el diablo no pudo encontrar nada. Nada en él. Y Pilato lo miró y dijo, no encuentro en él ningún delito. Imagina que un juez dice, no encuentro en él ninguna falta. Dale 40 latigazos. ¿Qué tan justo es eso? -1, ne franca. En él, dale 40 latigazos. Quería despertar la simpatía de los judíos y tal vez lo dejarían libre y no dirían que está permitiendo que otro reclame ser rey en lugar de César. ¿Es ese un buen motivo para que alguien inocente sea golpeado? No creo que sea un muy buen motivo. Pero lo hizo. Fue por el bien común. Sí, tienes razón, Martín, fue por el bien común. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo para hoy? Nuestro trabajo es proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Prepárate para encontrarte con tu Dios debe ser nuestro mensaje. Amós 4:12 de la mañana. Es la advertencia que se debe dar al mundo. Es una advertencia para nosotros individualmente y es un mandato. Es una misión que Dios nos ha encomendado. La gran carga de cada alma debería ser, ¿se ha renovado mi corazón? ¿Se ha transformado mi alma? ¿Se han perdonado mis pecados por la fe en Cristo? ¿He nacido de nuevo? ¿Estoy cumpliendo con la invitación? Comillas. ¿Por qué es importante? ¿Porque consideras todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Y sientes que es tu deber creer cada palabra que sale de la boca del Señor? ¿Por qué es esencial? Porque si predicas el Evangelio sin internalizarlo tú mismo, tu trabajo será inútil. Porque el Espíritu Santo no puede obrar a través de ti. Por lo tanto, es un problema muy serio. Es un problema muy serio. Creo que nos dirigimos hacia tiempos muy difíciles. Creo que por primera vez en la historia la mesa está puesta. Creo que podemos experimentar en un período muy corto de tiempo los eventos descritos en la Biblia. Es una obra grandiosa que el Señor nos ha encomendado. Y siempre que lees la Biblia, siempre vincula los mandamientos de Dios con la fe de Jesús. Y ten en cuenta que no los vincula con la fe en Jesús. La vincula a la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es mucho más elevada, mucho más profunda y casi tan inalcanzable, que hace que la fe en Jesús se desvanezca hasta la insignificancia. Es fácil decir, creo en Jesús. Jesús lo hizo todo se lo debo a Él. Aquí voy. Es muy fácil decirlo. Pero para tener la fe de Jesús, si tienes la fe de Jesús, experimentarás la misma oposición que tuvo Jesús. Puedes empezar con el primer versículo del Génesis. En el principio, Dios. Y no superarás ninguna sal científica digna de la actualidad sin oposición. ¿Estás de acuerdo? Puedes empezar por ahí, y mucho menos por todos los demás versículos, y mucho menos por todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, cuando leemos, debemos aceptar el regalo de Dios. Debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Debemos velar, debemos orar, debemos obedecer. Debemos practicar la autoalianza. Y debemos crecer en Cristo. Porque, si no, ¿de qué otra manera tendremos suficiente aceite cuando estas cosas empiecen a suceder a nuestro alrededor? Entonces, a la luz de todos los mercaderes, que te venden las cosas que dicen que necesitas para la salvación, las cuales Jesús expulsó del templo, ¿cómo nos protegemos de todas estas cosas que te venden los mercaderes? Tienes que proteger tus ojos, tienes que proteger tus oídos, tienes que proteger tu vista espiritual. Es un mundo totalmente cambiado. ¿En qué debes concentrarte? Al contemplar. Cambias. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos contemplando? Estamos contemplando una cosa y luego volviendo a casa por la tarde, encendiendo la televisión y diciendo, ¿qué tienen los mercaderes del mundo para venderme que pueda contaminar mi mente y comprarlo e internalizarlo y luego volver a ser espiritual? Es una decisión difícil, es una decisión difícil. No es un trato de porcentaje, es un trato de todo o nada. Es una decisión difícil, es una decisión difícil. Encarna todo. Encarna lo que absorbemos espiritualmente.
Encarna lo que bebemos y comemos físicamente. Y mi esposa se dio cuenta esta mañana de que la complexión de las personas se veía muy bien. Y si su complexión mejora, entonces tal vez incluso las arterias y los mecanismos que irrigan los órganos internos, incluido el lóbulo frontal, tal vez estén bombeando un poco más de oxígeno del que normalmente bombean a través de esas venas a los mismos órganos. Así que todo comienza en algún lugar, pero tiene que ser una transformación total. Tenemos que hablar a los corazones. Tenemos que hablar a las conciencias de las personas. Y siempre debemos recordar que estas personas están pereciendo. El mundo exterior está pereciendo. Judá, ¿no están pereciendo? Creen que han encontrado su camino a la justicia. Están en el templo. Y tienen todas las cosas necesarias para su salvación. Esa cabra y esa oveja, todo lo que tengo que hacer es pagar y obtener lo que necesito. Pero el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no es solo una cuestión de matrimonio. Es una cuestión de mentalidad. Y luego quiero que recuerdes, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, no porque seamos mejores que ellos. No, es puramente por gracia. ¿Alguno de nosotros recibió la verdad por nuestra inteligencia, por nuestra educación? Si eso fuera cierto, todas las personas educadas del mundo serían cristianos de pura cepa, ¿cierto? No lo son. No lo son. ¿De acuerdo? Entonces, Él te ha escogido. Y Jehová no os amó ni os escogió porque fueseis más en número que todos los pueblos, porque erais el más pequeño de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quisimos guardar el juramento. Él guardará el juramento que juró a vuestros padres. Conoce, por tanto, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. ¡Qué promesa tan magnífica! Por eso prefiero ser ciego, cojo, rengo e infantil, que ser un adulto, súper sabio y necio en las cosas de Dios. Y con eso en mente, vayamos a lo primero que dijo el Señor. El Señor dijo, no dejéis que los niños vengan a mí. Así que vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a tener un servicio de comunión. Y siempre es bueno contemplar de qué se trata un servicio de comunión. Bueno, primero Jesús les dio un ejemplo de humildad, y lavó los pies de los discípulos, e incluso lavó los pies de Judas. Y Pedro se quejó y dijo, no, esto no va a pasar. Y Jesús dijo, si no te lavo, no tendrás parte en mí. Así que dijo, bueno, ¿y qué pasa con el resto de mí? Todo mi ser, la cabeza, todo, no solo mis pies. Y él dijo, no, ya están lavados. Por eso le damos la vuelta. Lavaremos después, pero primero los pies. Quizás en las circunstancias actuales tengamos más polvo en los pies del que podemos soportar en una piscina. Y después de ese servicio, les dijo que siguieran su ejemplo. Así que eso es exactamente lo que queremos hacer. Así que nos separaremos para una ceremonia de lavado de pies y luego haremos el servicio de comunión. Ahora bien, el servicio de comunión, por supuesto, se refiere a la interiorización de lo que es Cristo. Eso significa que tienes la fe de Jesús una vez que lo has interiorizado. Y eso es lo que quiere que hagamos, interiorizar lo que ha hecho por nosotros. Y hablamos un poco sobre el precio que pagó y lo que hizo por nosotros, y por qué es esencial que abordemos una ceremonia como esta con una seria introspección, de la que también hablamos. Como dije, creo que estamos viviendo en el período justo antes del gran derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Realmente creo que estamos en el umbral de ese evento. Y por lo tanto, es bueno tener una comunión en la que tengas que hacer algo de introspección. ¿Estoy haciendo esto con el estado de ánimo adecuado? ¿Me doy cuenta de mi dependencia? ¿He hecho las paces con Dios? Y asumo que todos los que van a ser bautizados han tenido esa introspección. De lo contrario, no estarían aquí. Pero nosotros, viejos cabrones, no, sí, hemos viajado un poco largo por esta carretera sucia. Así que también es bueno para nosotros hacer algo de introspección. Así que mientras nos separamos, pensemos en estas cosas y tengamos el estado de ánimo adecuado cuando hagamos el servicio de comunión.